Bueno, niños, de igual forma, avancemos también en lengua y literatura. Hoy nos toca esas clases. La clase anterior nosotros vimos cómo expresamos nuestros sentimientos y el daño que nos podía causar a nosotros si no expresamos bien nuestros sentimientos, ¿no es cierto? Y estos sentimientos es justamente cuando nosotros tenemos conflictos, conflictos personales, conflictos con la familia, conflictos con nuestros amigos y compañeros. Por lo tanto, no debemos callarnos nunca y siempre expresar nuestros sentimientos ante cualquier persona, el papá, la mamá, mi hermano mayor, etcétera, de sobre lo que me paso. Y ahí puedo saber por qué estoy bravo, por qué estoy triste, por qué estoy alegre, por qué estoy enfadado, sí, a lo mejor porque estoy enfermo, muchas cuestiones, ¿no es cierto? Entonces siempre es necesario que expresar nuestros sentimientos, porque eh, si no, ¿qué es lo que sucede? Nos puede algunas enfermedades perseguir, como por ejemplo los infartos, ¿sí? El acné o las espinillas, la gastritis, la depresión, etcétera. Bien, es necesario entonces tomar en consideración estas clases que es parte de nuestra comunicación oral que tenemos que hacer con nuestros semejantes, especialmente con nuestros padres, con nuestro papito, con nuestra mamita, ¿ya? Bien, voy a pasar a un tema que dice que debo leer para hacer las cosas bien. Si no leo, no hago las cosas bien. Entonces, el texto nos trae a nosotros unos ejercicios que me hace pensar mucho. El niño estaba contento, alegre y dice, mañana es el cumpleaños de mi mamita, ¿sí? Y como es el cumpleaños de mi mamita, yo le voy a dar un regalo. Y entonces se pone a pensar, dice, le regalaré una blusa, le regalaré un pantalón, un reloj, pero si no tengo dinero, ¿cierto? No puedo regalarle. O yo no conozco la talla, voy a comprarle muy grande y no tengo dinero más que nada. Entonces, ¿cómo compro? O sea, de adrede me hago ilusiones, ¿no es cierto? Y después de pensar un ratito, el niño dice, y ya sé, le voy a preparar un pastel de chocolate, que le encanta a mi mamá. A mi mamá le encantan los pasteles, le encantan los dulces, entonces voy a regalarle un pastel de chocolate. Y esto le va a hacer muy bien, y se va a quedar muy contenta, y yo voy a sentirme muy feliz. Pero después de un rato, pero no sé hacer pasteles. Entonces, ¿cómo les regalo? Si no sé hacer pasteles. Ya sé, buscaré una receta. ¿Y dónde busco una receta? En internet. Ahí hay una receta. O si no, voy a pedirle a mi tía un libro de cocina. Y ahí hay recetas para hacer, ¿no es cierto? Pero para poder hacer bien, ¿qué tengo que hacer? Tengo que leer bien la receta y tengo que saber cuántos de los ingredientes se requiere, se necesita, ¿cierto? Cuántas tazas de harina, cuántas de azúcar, cuánto de chocolate, cuántos huevos, a qué horas bato, qué le pongo, etcétera. Vainilla, etcétera, ¿no es cierto? Lo que tenga que hacer. Entonces, ¿qué dice primerito? Tengo que leer bien. ¿Para qué leo bien? ¿Y cómo es la manera de leer bien? Únicamente lees rapidísimo y pronunciar bien las palabras. No, no es cierto. Sigo un proceso. ¿Por qué y para qué voy a leer? Entonces, leo, subrayo la oración que mejor expresa el propósito que tengo para leer una receta. Entonces, puede ser la oración, ingredientes que se requieren para hacer una torta de chocolate. Eso le subrayo, ¿cierto? Para tener las instrucciones y realizar un pastel de chocolate que me salga bien, ¿sí? Entonces, veo las instrucciones. ¿Qué es el razonamiento primero y qué es las instrucciones? Razonamiento demuestra, niega o justifica algo, eso es.
Como voy a hacer de chocolate, aquí está justo lo que yo necesito. ¿Sí? Ahora la instrucción, la que me da, qué va primero, qué va después, cuánto se necesita, etcétera. Estoy leyendo bien, sigo las instrucciones correctamente. ¿Para qué? Para divertirme con las recetas de la cocina. Porque recuerden que la lectura es una diversión, no es una obligación, es una diversión. Nosotros requerimos leer, ¿para qué? Para divertirnos, para conocer, para hacer las cosas bien, ¿ya? Sí. Y más que nada para estar informado, en este caso, sobre las recetas de cocina, ¿ya? Eso es lo que requiero. Ahora, señalo las situaciones que se refieren al significado de receta, o sea, argumento mi decisión. Como voy a hacer de chocolate, eso le señalé. Esa quiero y esa voy a hacer. Entonces, bien, vamos a ver. Ahora tengo un cuadrito en donde yo tengo 4 gráficos. En la una me dice, está una doctora, está la mamá con el niño, y le dice, debe darle una aspirina cada 8 horas. Luego una cucharada de este jarabe. Así le da, ¿no es cierto? Y le da escribiendo en la receta. La mamá, para cumplir, ¿qué tiene que hacer? Lees bien, ¿no es cierto? La receta. El papá le indica al niño hacer un barquito de papel y le dice, doble el papel por la mitad, luego toma una esquina y llévala al centro. Le está dando indicaciones, ¿no es cierto? Pero aquí hay algo que se refiere de lo que yo estoy yendo a leer la receta. Los ingredientes son 3 huevos, 2 cucharadas de azúcar, ¿cierto? Esa es lo que corresponde a lo que voy a hacer. Y la otra dice, el día de mañana por decisión del ministerio no hay asistencia a clase. El momento que le da la receta, se refiere a la receta del médico al niño, ¿se refiere a la receta de cocina? No, no es cierto. El momento que le da las indicaciones el papá para hacer el barco al niño, ¿se refiere a la receta de cocina? No, no es cierto. El momento que el radio dice o se escucha, existe el día de mañana vacaciones, dice el Ministerio de Educación, ¿se refiere? No, no es cierto. Pero sí se refiere lo que el niño leyó para hacer las cosas bien. Y dice, los ingredientes son 3 huevos, 2 cucharadas de azúcar, una pizca de canela en polvo, etcétera, etcétera. Entonces vas realizando las indicaciones, vas realizando bien. ¿Por qué? Porque leyó bien y subrayó las cosas que le corresponden, ¿no es cierto? Bien. Entonces, sobre esta base que yo leo para hacer las cosas bien, voy a seguir avanzando. Y entonces voy a saber qué es la receta. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué es la receta? La receta es un texto con las instrucciones para seguir siempre un mismo resultado. ¿Sí? Generalmente este texto lo utilizan los médicos cuando instruyen a sus pacientes sobre la forma y cantidad de medicamentos que debe tomar. También lo utilizan los cocineros para elaborar platos de comida. Ya. Cuando se utiliza también la estructura de una receta para comunicar instrucciones que necesitan cantidades precisas de ingredientes. Ejemplo, receta de papel reciclado, receta para hacer pasta de papel, receta para hacer plastilina, receta para hacer una masa, ¿no es cierto? Esas son las recetas. Entonces, ¿qué es la receta? Es un texto que me da las instrucciones precisas para conseguir siempre un mismo resultado, o un resultado efectivo, o lo que nos dice el tema de clase, para hacer las cosas bien, ¿cierto? Sobre esta situación me voy a preguntar, primeramente puedo preguntar, ¿qué es una receta? La receta es un texto con las instrucciones para conseguir siempre un mismo resultado. ¿Quiénes utilizan las recetas?
utilizan los médicos o también utilizan los cocineros, ¿no es cierto? Ya, ¿cómo está estructurada una receta? Está estructurado a base de instrucciones que nos indica cantidades precisas de ingredientes, ¿ya? Como por ejemplo, para hacer una receta de papel, ¿cómo se hace el papel? ¿Cómo se hace el papel? Vamos algún rato a hacer un trabajo sobre esto para hacer nosotros el papel maché, por ejemplo, para hacer los títeres, ¿ya? Para hacer algunos adornos de la casa, se utiliza el papel maché. Por ejemplo, la receta dice, coge un papel higiénico, pica el papel higiénico, colócale en una lavacara de agua, déjale que se pudra durante 3 días, exprímele bien el papel y cuando usted se hace una masa, le mezclan con peganol o blancola y ya tenemos una masa que podemos ir dando figuritas, ¿no es cierto? Ya vamos a hacer un trabajo de eso. Regresamos a clases y ahí hacemos, ¿ya? Bien. Ahora vamos a hacer otra actividad y dice que señalo del texto que registra instrucciones, argumento mi lección. Yo argumento, o sea, veo cuál me da instrucciones y cuál puede ser considerado una receta. Por ejemplo, la Caperucita es el cuento y el agua de San Marcos dice, había una vez una niña que siempre usaba una capa roja, por eso le llamaban Caperucita Roja. Ella vivía en el campo con su mamá, un día su abuelita se puso enferma y su mamá le pidió que le llevara una canasta con frutas frescas, pero le dijo, hasta ahí se acaba, agua de San Marcos, señor de los charcos, para mi triguito que está muy bonito, para mi cebada que ya está granada, para mi melón que tiene botón, para mi sandía que ya está florida. Ahora, ¿cuál será el texto que a mí me da instrucciones? ¿Cierto? A ver, argumento. O sea, dice, yo argumento, yo pienso, argumento mi elección. El que me da instrucciones, ¿cuál será? ¿Ah? Cuando la mamá le dice que llevara una canasta con frutas frescas, pero le dijo, el momento, ¿qué le dijo la mamá? No te irás por el bosque porque hay un animal feroz, el lobo feroz, que te puede comer, ¿cierto? Esas son las instrucciones, ¿cierto? Yo puedo argumentar eso, ¿ya? El otro también, el otro texto con el agua de San Marcos, también me da instrucciones, o no me da instrucciones. ¿Qué dicen ustedes? Leamos. Agua de San Marcos, señor de los charcos, para mi triguito que está muy bonito, para mi cebada que ya está ganada, para mi melón que tiene botón, para mi sandía que ya está florida. ¿Ah? ¿Cierto? Entonces, ¿cuál de estos dos textos me da instrucciones? Y puede considerarse que como una receta. ¿Por qué? Porque la receta es lo que nos da instrucciones. No necesariamente tiene que ser receta de comida. En este caso es una instrucción que la mamá le dice, por favor, a Caperucita, no te irás por ese camino. Ándate corriendo, no te juntes con ningún amigo. Trae las cosas sin hacer regadas, llévale tapadito con el mantel. Ándate pronto, se hace noche, ¿cierto? Esas son instrucciones que la mamá nos da. Muy bien. En algunos lugares, y especialmente hoy que existen cualquier cantidad de sismos, también existen recetas o instrucciones. Por ejemplo, ¿qué hacer en casos de terremoto? ¿Ah? Nosotros hemos hecho simulacros en las escuelas en casos de terremoto. ¿Qué hace? Timbra, suena el timbre de la escuela, los niños se colocan debajo de la mesa, el profesor les dice, ponte las manitos en la cabeza y en orden salgamos al lugar de reunión y todos salimos allá, ¿no es cierto?, para evitar accidentes. Esas son las instrucciones que nosotros realizamos. O a veces están en gráficos pegados en la pared, ¿sí? Por ejemplo, dicen, conserve la calma, elimine las fuentes de incendio, en todo caso, desenchuflen las cosas, dice. Retírese de ventanas de vidrios, no use los ascensores o los elevadores, ubíquese en zonas de seguridad, ¿ya?
y use la ruta adecuada de evacuación. Y está hasta con flechas, ¿no es cierto? Dice salida, ¿no es cierto? Hoy en cambio también tenemos instrucciones. Se han ido ustedes a algunos almacenes, a algunos lugares, y hay instrucciones en el piso, están pintados unos círculos que nos indican que debemos estar separados ¿de quién? De la otra persona por 2 metros. O si no nos dice, use mascarilla, ¿ya? Utilice el distanciamiento, use el alcohol, lávese bien las manos. Esas son instrucciones que nos pueden dar. Y yo cuando leo todo eso, hago las cosas bien. Pero hay gente que no lee y no hace las cosas bien. Por eso vienen los contagios. Y se siguen multiplicando los contagios. Digo realmente la clase las características que pienso. Tiene un texto instructivo y que lo diferencia de los demás. Observo el gráfico y compruebo si identifiqué las características que tiene un texto instructivo. Escribo los nombres de sus partes. Salsa vinagreta para 30 ensaladas, que es el subtítulo. Los ingredientes: 10 cucharadas de vinagre, 3 dientes de ajo, una cebolla, 4 pepinillos, una cucharada. La preparación, entonces miren, estas son las instrucciones, ¿no es cierto? Identifico las características que tiene un texto instructivo y escribo el nombre de sus partes. ¿Ya? ¿Cuál es el título? Salsa de vinagreta. ¿Cuál es el subtítulo? Para 30 ensaladas. ¿Cuáles son los ingredientes? Aquí 10 cucharadas de vinagre, etcétera. ¿Cuál es la preparación? Picamos muy fino la cebolla, el ajo y los pepinillos y así copiamos toda esa situación. ¿Entendido? Entonces, hasta ahí tenemos, ¿no es cierto?, que esa instrucción sobre las recetas. Ya, hasta ahí vamos a dejar para el día lunes continuar con la otra clase en donde vamos a ver algunas recetas más. Pero hoy recuerden que lo principal es que tenemos que leer para hacer las cosas bien y para ello tenemos que seguir un proceso que siempre nos indica a nosotros que para poder expresar el propósito que tengo debo subrayar, ¿cierto? Subrayar y para tener las instrucciones realizar, ves y lees bien para realizar bien y seguir bien las instrucciones, ¿sí? Y estas recetas nos van a hacer divertir a nosotros mucho. Entonces, por lo tanto, hasta ahí vamos a trabajar el día de hoy y el día lunes continuamos con estas actividades que nos compete en realizar o leer bien las recetas para poder seguir las instrucciones, que es lo que más nos interesa. Muy bien, seguimos adelante. Muchas gracias.